Hola, buen miércoles para todos. Hoy quiero hacer un acto de justicia porque las redes suelen ser bastante malvadas. Hace muchos años, bueno, no tanto, un poco, salió un libro hermoso que yo leí y devoré y que en su momento, en otro espacio, hice un breve comentario de lo que me había parecido. Y estuve buscándolo cuando recordé que sería muy interesante hablar de este libro acá y no lo encontré. Era un comentario muy sentido, era un comentario muy eh, que yo le tenía mucho afecto. No lo encontré. Entonces dije, bueno, vamos a tratar de recrearlo con muchos años más encima, pero con la misma intensidad de, de emoción y de recuerdo por un libro que rebosa originalidad por todos lados. También me parece una linda manera de conmemorar el lanzamiento de La danza de la araña, la última novela de la autora de la cual voy a hablar hoy. Hoy voy a hablar del libro Jardín Blanco de Laura Alcoba. Es la segunda novela de esta escritora que nació en La Plata y que vive en Francia, en París, desde sus 10 años. Ella es muy conocida por su primera novela, La Casa de los Conejos, una novela increíblemente majestuosa que espero en algún momento tener la posibilidad de hablar no solamente de La Casa de los Conejos, sino de la trilogía con la cual cierra su último libro, La danza de la araña. Me voy a dedicar a eso en un par de días, de semanas, porque bueno, me quiero tomar mi tiempo. Pero hoy vamos a hablar de Jardín Blanco, una novela sumamente original y bueno, vamos a explicar un poco por qué. Jardín Blanco se basa en los sedimentos de un hecho real. A comienzos de 1960, en un barrio muy exclusivo de Madrid, como es el Viso, repleto de casas y chalets de gran tamaño, había un discreto edificio residencial que ocupaba el número 11 en la avenida del Doctor Arce. Pocos imaginan que en este edificio bajo, de líneas sobrias y funcionales, en los años 60 del pasado siglo, fue ocupado por dos figuras de gran trascendencia. De este material real se teje una ficción que va a alcanzar altos niveles de indagación, creatividad y exquisita literatura. Entonces estamos en 1960. Perón llega a Madrid. Viene de un exilio latinoamericano, errando por diversas ciudades, sin hallar un lugar definitivo. Su legendaria figura no concita la pasión de los años anteriores, ni la que volverá a tener años después. Él en este edificio espera que Francisco Franco lo reciba, pero el poder parece esquivarlo. En este mismo edificio, porque las sorpresas existen, también vive nada más y nada menos que Ava Gardner. Ella también a su modo parece atrapada y signada por los hilos de la memoria. Entre ellos dos se encuentra Carmina, una española adorable,
la cual es destinataria de las confesiones de Ava Gardner y también en cierto punto se conecta con la historia que precede a Ava Gardner, en este edificio por lo menos. Creo que Laura Alcoba escribió una novela melancólica, un tratado sin duda sobre el alma femenina, muy sutil, pero a la vez muy punzante, demostrando que la nostalgia, sobre todo la nostalgia por ese pasado que fue mejor, es algo espeso que atrapa al ser humano y que la alegría siempre es pasajera. Las dudas son persistentes y los éxitos no duran eternamente. Es una novela donde existen tres caminos, ¿sí?, que van formando una especie de mosaico, porque son tres caminos que se van bifurcando, que se van ramificando y que empiezan a formar un tapiz que esconden la sombra de la angustia de estos personajes, ¿sí? Y una felicidad que se ha perdido o que no vuelve a llegar. Es una novela sumamente delicada y muy sutil, pero por momentos punzante, como dije antes, en el abordaje de cada una de las voces que componen este Jardín Blanco. Tiene un gran dominio de la técnica narrativa y la prosa de Laura Alcoba se afianza en esta segunda novela mientras logra seguir ensanchando el universo que comenzó en esa excelente primera obra que fue La Casa de los Conejos. Es muy interesante lo que sucede en Jardín Blanco de la autora de La Casa de los Conejos, porque es una novela con un excelente gancho narrativo, pero a la vez con muchas sorpresas y con una exquisitez superlativa. Porque imaginemos esto: tres mujeres, tres narradoras, dos personajes históricos reales, tres podríamos llegar a decir, todos girando, todos como en una especie de firmamento narrativo, y cada uno brilla y cada uno se apaga, se vuelve a encender. Es una novela sumamente coral, donde las voces de cada una de las narradoras está sumamente trabajada y tiene su particularidad. Quiero empezar a hablar de esto primero. Por un lado, como les dije, tenemos a Ava Gardner viviendo en este edificio de Madrid, y vemos cómo ella se confiesa y vemos cómo ella rememora sus mejores épocas, sus luces, sus sombras con Carmina, esta española de provincias. La voz de Ava Gardner está construida en el texto de una manera muy etílica, ¿sí? La escritura, por empezar, no tiene puntos. Recuerda mucho a esa hermosa Molly Bloom y su monólogo interior, el monólogo de Molly Bloom en la parte final del Ulises de James Joyce. Creo que la autora ha querido transmitir nada más y nada menos que el estado de borrachera de Ava Gardner, y escribe etílicamente. Vemos cómo por momentos las palabras se van juntando, galopan, como en otros momentos se dilatan, ¿sí? Y hasta flotan. Es un estilo y una selección léxica sumamente seductora,
con una puntuación que a veces no existe o que es muy especial, es un estilo arrastrado, como es el verbo en la borrachera. Esto me parece sumamente hermoso y sumamente seductor a nivel de propuesta literaria. Por otro lado, tenemos a Carmina, el nexo entre todas estas voces, que también tiene su voz particular, que justo la vamos a encontrar en un momento de transición donde explora la autora como nadie los momentos de duda y los momentos donde tenemos que tomar decisiones que nos marcan para toda la vida. Y está una tercer voz sumamente original, conmovedora, y que pone a dos personajes centrales de la historia argentina de una forma que nunca lo hubiésemos imaginado. La literatura llega mucho más allá, mucho más lejos que la historia. ¿Por qué digo esto? Porque la tercera narradora de Jardín Blanco es nada más y nada menos que Eva Perón. Pero es Eva Perón muerta. Es el fantasma de Eva Perón, que deambula por este piso de Madrid tratando de que Juan Domingo Perón la registre. Obviamente no lo hace. Pero vemos a Perón desde la vista, desde la voz narrativa del fantasma de Vita. La construcción de esta voz es sumamente intensa y la posibilidad de ver la intimidad de una figura histórica como fue Perón en un momento muy particular de su trayectoria política, desde la figura o desfigura en este sentido de Eva, es tremendo. Porque, insisto, es el fantasma de Eva Perón el que nos va a narrar la cotidianeidad de Juan Domingo Perón. Un político que ya no es lo que era y que con esa melancolía tendremos que lidiar en esta historia. Nunca se nos hubiese ocurrido que la cotidianeidad del general Perón se pudiese narrar con esta posibilidad literaria. Por eso digo que la literatura llega más lejos que la historia. Es sumamente original elegir a el fantasma de Eva Perón como narradora. Es un fantasma, es una presencia sumamente melancólica, sumamente punzante, que conoce a Juan Domingo Perón como nadie y que por lo tanto desde el más allá y desde el más acá narrativo puede hablar con suma franqueza. El Perón que vemos desde los ojos del fantasma de Eva Duarte de Perón es un Perón al cual ningún libro de historia va a llegar y que solo podemos encontrar y al que solo podemos llegar con la ayuda de la literatura y con el talento de una gran escritora como es Laura Alcoba en lo que es Jardín Blanco. Jardín Blanco, como ven, es una novela sumamente original, es una novela que propone 3 voces narrativas maravillosas y es una novela sobre la pérdida, sobre la añoranza y sobre esa hermosa frase que decimos siempre, de todo pasado fue mejor. No se pierdan Jardín Blanco, volveré a hablar de Laura Alcoba, volveré a hablar de su obra seguramente pronto, pero me pareció bonito poder empezar
con Jardín Blanco. Espero que les guste porque realmente es un libro que emociona y que rebosa originalidad.